Bueno, el tema que se me encomendó era la reubicación de colonias felinas. Yo lo he enfocado a... Básicamente la exposición es por qué no hacerla. La reubicación de colonias felinas últimamente se está poniendo un poco de moda y se está haciendo indiscriminadamente, y siempre ha de ser el último recurso. Siempre tienes que intentar hacer todo lo posible para que los gatos no sean reubicados en otro sitio, porque tiene sus inconvenientes y los vamos a ver ahora. Y hacerla ad libitum significa que se están matando gatos sin matarlos, porque la reubicación supone un peligro para los gatos. Con lo cual hay que hacerla muy bien. En primer lugar hay que evitar hacerla por todos los medios, intentando solucionar los problemas que provoca, y después, si la haces, hacerla muy bien. Entonces, lo que vamos a ver son argumentos en contra de la reubicación. Y lo he dividido en tres partes: los argumentos, digamos, relacionados directamente con el gato, los relacionados con el medio ambiente y los relacionados con la gestión de hacer una reubicación. No solamente porque a veces si das argumentos simplemente relacionados con el gato, que bueno, que les produce estrés, que se pueden morir, que no sé qué, las autoridades muchas veces les importan los gatos, y entonces si das otros argumentos ya la cosa puede cambiar, ¿vale? Un inciso: la ley de Asturias sí que reconoce, además son 3 o 4 líneas, sí que reconoce lo que son, creo que llama grupo de gatos errantes que viven en grupo o algo así. Y esas 4 líneas ha supuesto a veces salvar muchas vidas de gatos, ¿eh? O sea que aunque sean 4 líneas te sirven como argumento para no hacerlas, las reubicaciones, o para que los gatos de la calle, que viven en la calle, no se metan en refugios, ¿vale? Entonces empezamos. Argumentos relacionados con el propio gato. El primero es la territorialidad. Los gatos, como todos sabéis, son muy territoriales. Por ejemplo, la AAFP es la Asociación de Veterinarios Dedicados a los Gatos de Estados Unidos, y define el territorio de los gatos en 3 tipos. El territorio base, que es donde los gatos van a dormir y donde van a hacer sus necesidades. Este es un territorio donde el gato se tiene que sentir muy seguro para poder dormir o eliminar, porque son momentos en el que es vulnerable, con lo cual necesita mucha seguridad. Después está el territorio de caza, que es donde los gatos cazan, o donde en el caso de los gatos que viven dentro de casa, pues donde comen. Y por último está el territorio compartido o territorio común, que es donde establecen relaciones con otros gatos, o en el caso de los gatos que viven en el interior, pues con las personas o con otros gatos también. Entonces, el objetivo de la territorialidad es la supervivencia, siempre, y porque les proporciona seguridad, ya que los gatos son a la vez, en su estado salvaje, en el origen originario del gato era cazador y presa a la vez. Por tanto, necesitan tener un territorio seguro para no sentirse amenazados, y después el territorio de caza donde cazan. Y muy importante, los gatos que viven en colonias conocen perfectamente todos los rincones y todos los recursos de su territorio. Entonces, ¿qué hacemos si reubicamos a esos gatos? Pues el concepto de territorialidad lo van a tener que volver a establecer, pero en el momento de la reubicación se lo hemos destrozado completamente. Lo que hará el gato es tratará de regresar a su territorio, con lo cual intentarán escapar, y en el caso de que lo consigan, son muy vulnerables a los accidentes, porque van a tratar de volver a su territorio. Y pues las cosas normalmente acaban mal. Gatos que vuelvan a su territorio, pues hombre, habrá alguno, pero si recolocas una colonia grande, la probabilidad de que vuelvan es bastante baja. Y por supuesto todo esto les va a producir un estrés, porque bueno, les rompe los esquemas totalmente al gato. Otro argumento: el vínculo que tienen estos gatos con sus compañeros de la colonia.
El vínculo se forma por el acicalamiento social, cuando unos gatos se lamen a otros, y también por el marcaje por frotación contra objetos, objetos o plantas o lo que haya en la colonia, y contra otros gatos. Este vínculo les proporciona el reconocimiento de grupo. Cada uno pues sabe, sus compañeros, quiénes son, y si entra un gato nuevo, pues les da información de que aquí hay un foriato, como decían en Asturias, un extranjero, digamos, un gato que no pertenece a la colonia. Les proporciona confort porque les da seguridad, saber que bueno, que tienen ahí, que los gatos con los que tiene alrededor son gatos conocidos, con los que tiene una cierta relación o no, o una relación más distante, y mantiene la paz, porque los gatos, no todos los gatos en una colonia se llevan, digamos, muy bien. O sea, los gatos que se acicalan entre ellos son gatos que normalmente se llevan muy bien entre ellos. Hay otros que mantienen las distancias, pero les permite saber, bueno, este es con el que convivo, pero que no me cae muy bien, pero bueno, es el que está. No, o sea, mantiene la paz el vínculo este de la colonia. ¿Y qué hacemos cuando reubicamos? Pues las consecuencias son, este vínculo se va a romper porque se va a producir mucho estrés. Los gatos pueden pelear, eso se sabe muy bien, por ejemplo, cuando tenemos dos gatos en casa y uno va al veterinario y vuelve, a veces se pegan entre ellos y llevan toda la vida viviendo juntos. Entonces, imaginaros que se llevan de un sitio a otro, y entonces el vínculo se va a romper y muchas veces se pelean o se producen marcajes con orina, porque el gato se siente tan amenazado que lo que hace es va a crear un olor familiar muy obvio, que aunque a nosotros nos parezca un olor muy desagradable, para ellos es algo de decir, bueno, aquí estoy yo y necesito marcar este nuevo territorio como sea, y lo más rápido o lo más fuerte es marcarlo con orina. Por otro lado, están los vínculos con los cuidadores, que esto mucha gente no lo tiene en cuenta. La gente que está fuera del mundo de los gatos se piensa que la gente que da de comer a los gatos de la calle pues no mantiene un vínculo con estos animales, porque como son animales que no se acercan o que no son cariñosos ni nada, pero sí que hay un vínculo y está claro, y vosotras lo sabéis porque bueno, porque dais de comer a estos gatos y cada vez que alguno se pone enfermo lo sentís como si fuese un gato más que estuviese en casa o al que tenéis aprecio. Entonces, los vínculos se forman pues a través de las rutinas, porque los gatos necesitan una rutina, y sobre todo a través de la alimentación. Los gatos necesitan rutinas incluso para las cosas malas. Por ejemplo, cuando se limpian los areneros, para ellos puede ser desagradable que estés ahí pues moviendo la arena, levantando polvo y eso. Pero para ellos saber que tú a cierta hora haces eso y que cuando eso acaba vuelve la normalidad, para ellos significa que esa rutina significa algo no bueno, sino que sabes que después de esto va a dejar de suceder y hasta la siguiente vez no va a volver a suceder, que no es una cosa que de repente lo hagas a una hora o un día, después el mismo día lo vuelvas a repetir, o a los 2 o 3 días. O sea, unas rutinas son bastante importantes para los gatos. Pues, ¿qué pasa con...? ¿Cuál es el objetivo del vínculo con las cuidadoras? Pues el de siempre, la supervivencia. Se les da de comer, a medida que se les va a dar de comer, tienen una cierta confianza con la cuidadora. Eso no quiere decir que se vayan a hacer sociables ni nada de eso, simplemente el gato, digamos, que tolera que la cuidadora vaya a darle de comer.
Y de forma indirecta, las cuidadoras vigilan el estado de salud de los gatos, y esto ocurre también en los albergues. En los albergues donde debería de haber solamente gatos sociables, el consejo es que se atiendan siempre por la misma persona, porque esa persona va a conocer todas las rutinas y todos los comportamientos de esos gatos, y cuando haya un mínimo cambio se va a dar cuenta. Que si lo hace diferente personal y puede que no se dé cuenta, puede que considere que es un comportamiento normal, pero alguien que conoce a esos gatos y cuando hay un comportamiento que no ha visto nunca, dice, pues aquí algo pasa. Entonces, ¿qué pasa con la reubicación en este sentido? Lo de siempre, que se produce un estrés. Y muchas veces se produce una disminución temporal o permanente, depende de cómo se regule, digamos, la reubicación o quién vaya a llevarlo a cabo, del estado de salud y bienestar. Si en la reubicación va a dar de comer a los animales una persona diferente a la que la daba en la colonia de origen, pues hombre, hasta que conozca las rutinas, los comportamientos de esos gatos, se va a producir una disminución temporal. Y si es alguien que no tiene mucho interés, incluso puede ser permanente. Entonces, argumentos relacionados con el gato en sí, digamos. Como hemos visto en todos los anteriores, el factor común es que las consecuencias de la reubicación, el gato siempre va a producir un estrés. Esto es inevitable. Y las consecuencias del estrés son varias, pero sobre todo se pueden producir patologías físicas, enfermedades propias, las siglas son, las primeras son, el URI es en inglés y lo otro sería infección de las vías respiratorias altas de los felinos, que es lo que comúnmente se llama rinotraqueitis, ¿vale? Porque se ha visto que esta patología está muy relacionada con el estrés y sobre todo cuando se agrupan gatos en colectividades. Normalmente están producidas por el herpesvirus y el calicivirus. Son dos virus que el gato puede portar sin estar enfermo. Y lo que ocurre es que cuando se produce una situación de estrés es cuando el virus, digamos, que da la cara y se produce la enfermedad. Por eso es muy importante, por ejemplo, en los refugios, la reducción de estrés en los felinos. Es una cosa que está muy de moda ahora y que se está estudiando mucho. Y nosotros, cuando vamos a hacer una reubicación, los gatos hay que mantenerlos en un sitio cerrado durante un tiempo, con lo cual es como si pasasen a estar, aunque sea temporalmente, en un albergue. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con estas enfermedades. Otro problema es la habituación a patógenos. Igual en la colonia de origen, por ejemplo, no hay mucha panleucopenia y los gatos no están inmunizados naturalmente, o hay parte de ellos que no está, y en la colonia de la reubicación puede haber virus de la panleucopenia, porque el virus de la panleucopenia es muy resistente, puede estar en el medio ambiente incluso un año o más, dependiendo de las condiciones. Por tanto, hay que tener en cuenta todo esto. Y después los problemas de comportamiento que hemos visto, que son marcaje y las peleas, que va a hacer un poco la convivencia también un poco difícil. Pasamos al punto 2, que son los argumentos relacionados con el medio ambiente. Esto en realidad no sabía muy bien cómo ponerlo, pero bueno, es el conocido como efecto vacío. Casi todos, o supongo que todos conoceréis lo que es el efecto vacío. El efecto vacío fue descrito por gatos por primera vez por Roger Tabor, que es un biólogo, en los estudios que hizo sobre los gatos callejeros en Londres, ya en 1983. Es un concepto muy conocido, o sea, dentro de la gente que estudia poblaciones salvajes, los biólogos, pues es un efecto bastante conocido y muy estudiado. El efecto vacío se basa en una serie de definiciones o de conceptos, y el principal es la capacidad de carga, que normalmente lo llaman con la letra K. La capacidad de carga es la cantidad máxima, digamos, que puede soportar un
una ubicación, la cantidad máxima de gatos que puede soportar una ubicación, y va en función, está determinada por el refugio que haya y por la comida. O sea, en una colonia que no está esterilizada, el crecimiento de la población de gatos no es infinita. Llega un momento en que se detiene y la naturaleza lo regula, normalmente de forma trágica, con enfermedades o sobre todo con enfermedades. Entonces, la capacidad máxima es lo que se conoce como capacidad de carga y se denomina con la letra K. Y en función de la cantidad de gatos que haya, de la densidad de los gatos, pues va a haber unos niveles de reproducción o de supervivencia de los gatos diferentes, o incluso de la dispersión, que haga que los gatos se vayan a otros lugares porque ahí no hay sitio para más. Eso es muy fácil de entender. Si tenemos una colonia que soporta más gatos de las que hay actualmente y no están esterilizadas, esos gatitos que nacen van a sobrevivir y van a aumentar el número de gatos. Pero si estamos cerca de la capacidad máxima, incluso la capacidad máxima, la probabilidad de que los gatitos nuevos que nazcan se mueran es muy alta. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una reubicación? Una reubicación consiste en capturar toda la colonia, o sea, una buena reubicación sería en la colonia de origen, sería capturar toda la colonia, todos los gatos, retirar todos los recursos que hay de refugio y de comida, y entonces eso quedaría vacío y ahí no se volverían a entrar más gatos. ¿Cuál es el problema? Eso es la teoría. El problema es que capturar toda la colonia es bastante difícil. O sea, todo el mundo que haya estado capturando colonias lo sabe, que es muy difícil capturar el 100% de la colonia. Con lo cual ahí ya tenemos el primer fallo. La retirada de los recursos. La retirada de los recursos muchas veces, o sea, están relacionados con factores humanos y son bastante difíciles de controlar. Con lo cual, aunque prohíban dar de comer, siempre va a haber gente que se salte esa norma y ponga de comer. Entonces, al final lo que se produce normalmente es que se retira una parte de la colonia, no se retiran los recursos y lo que se produce es una recolonización. Bien, a partir de los animales que has dejado sin esterilizar, se vuelve otra vez a reproducir y la colonia alcanza la capacidad de carga, o las dos cosas a la vez, con migración de otros animales de colonias adyacentes, porque si se mantienen los recursos van a acabar yendo ahí. Con lo cual es bastante difícil hacer una reubicación y dejar la colonia de origen vacía sin animales. Por último, argumentos relacionados con la gestión. Con la gestión Entonces, una reubicación supone un gasto importante, pero no solo de dinero, porque hay que capturar los gatos, que lleva su tiempo. Capturar todos los gatos lleva mucho más tiempo, de personal, porque hay que ponerse allí y esperar a que salten las trampas. Y esto muchas veces en los programas CER, quien lo hace no es personal contratado por el ayuntamiento, son las mismas protectoras que de forma altruista lo hacen. Con lo cual, las protectoras normalmente deberían de estar en contra de la reubicación si no se han explorado otras posibilidades, y normalmente no van a ayudar a hacerlo, con lo cual habría que contratar personal que lleva bastantes problemas. Os pongo un ejemplo en Asturias. En Asturias hay una fábrica muy grande que se llama Arcelor, donde hay gatos, y cuando surgen problemas puntuales de pulgas o lo que sea, lo que hacen es contratar a una empresa que pone trampas para cazar los gatos.
Bueno, pues hay trabajadores que han amenazado a estas empresas de decir aquí no pongas la trampa porque te rompo la cara, o incluso trabajadores que han pasado por encima con el coche por encima de la trampa. O sea, se crea un problema aquí. Y lo que hace a veces la empresa es pues quitarse el problema, o sea, no poner las trampas y a ver cómo sale de esas sin crear conflictos. Más, lo que decíamos antes, la dificultad de captar el 100% de los animales per se y por el boicot, que es lo que os contaba, si no hay consenso. No sé, siempre hay... Asturias siempre ha sido una región o una comunidad muy luchadora, y la verdad es que a veces se producen auténticos boicots. No sé si ocurre en otras partes, pero por lo menos allí sí que se montan bastantes barullos y no tenemos muchas reubicaciones, pero bueno, ahora hay un poco de lío en Gijón, que ya veremos en qué acaba, pero... Por otro lado, no hay un 100% de garantías de éxito en la reubicación. No todos los animales que van a acabar en la nueva colonia van a sobrevivir. Eso hay que tenerlo en cuenta, y eso el ayuntamiento, quien ordena la reubicación, tiene que tener en cuenta, porque igual se le genera un problema. Pues, después, los gatos se van a... Hay otro porcentaje de gatos que van a intentar escapar, y algunos lo consiguen y se van a perder, y muchos van a aparecer muertos, con lo cual hay que valorar bien los riesgos que se tienen cuando uno va a reubicar una colonia. Más, el conflicto vecinal. El conflicto vecinal es, al principio es en la colonia de origen, por la gente que defiende a los gatos, pero también si no se hace depende de donde se haga la reubicación, va a haber un conflicto vecinal también en la colonia de destino, si es un lugar donde vive gente cerca y eso, porque al final normalmente se llevan para las partes periféricas de la ciudad o para las zonas rurales, y la gente de esta zona siempre dice que se acuerdan de ellos cuando quieren sacar la mierda de la ciudad, hablando en plata, digamos. Entonces, no quiero decir que los gatos sean bien, pero es el argumento que se da, ¿vale? Y por último, el efecto llamada. El efecto llamada en la colonia de origen, si se va a reubicar una colonia, hay gente que puede decir, pues voy a soltar el gato porque este gato lo van a coger, lo van a esterilizar y lo van a llevar al sitio maravilloso donde va a ser feliz. Y el efecto llamada en la colonia de destino. Dice, aquí están soltando gatos el ayuntamiento o una empresa o lo que sea, y dirá, qué bien, pues aquí como lo están soltando los van a cuidar bien, voy a soltar mi gato. Y por último, sí, ya acabo ahora enseguida. ¿Cómo hacer una reubicación de una colonia felina? Una vez que ya se han, digamos, todas las posibles soluciones en la colonia de origen se hayan agotado o no sea posible que la colonia se mantenga en ese lugar, o incluso a veces simplemente con desplazarla un poco es suficiente. Pero bueno, si todo eso se ha agotado, entonces es cuando hay que hacer la reubicación. ¿Y cómo hacer una reubicación? Pues este es un documento que me dediqué a buscar información sobre reubicaciones, y ya elaboré un documento de cómo hacerla. Está dividido en 3 partes. La primera son las preguntas frecuentes, y hace mucha referencia a por qué no se debe de reubicar, cómo buscar un poco los lugares idóneos, o qué características tiene que tener el lugar idóneo, si hay que publicitar las reubicaciones o no, que en mi opinión no hay que publicitar ni dónde están las colonias controladas, ni dónde se hacen las reubicaciones, ni nada, porque muchas veces
hay un efecto llamada y se abandona. Cuanto más, yo estoy aquí de acuerdo con Julie Levy de la Universidad de Florida, que cuanto más discreto seas, mucho mejor, y mejor para los gatos, ¿vale? Y después, en la segunda parte del documento está lo que es digamos, la propia reubicación, que son las condiciones del alojamiento para la climatización, porque los gatos tienen que estar en un sitio cerrado durante 4 semanas, ¿vale? Y tiene que ser un sitio cerrado, donde no se puedan escapar. Entonces, las condiciones de ese sitio, cómo transportar los gatos, cuánto tiempo tienen que estar y qué hay que hacer durante ese tiempo para que se aclimaten, y después otros aspectos. Y por último está la bibliografía, que es de donde saqué toda la información, ¿vale? Entonces, el documento no está público, no lo quiero hacer público para digamos, no fomentar las reubicaciones así de forma indiscriminada, y todo aquel que lo quiera me puede escribir a ese correo o mandar un mensaje privado a la página de Facebook y yo se lo paso sin problemas, con la condición de que no se haga público, para que no, o sea, lo puedes usar como herramienta, pero que no se publique en redes ni nada, para que no lo coja gente que lo utilice de forma errónea, digamos, ¿vale? Y con esto es todo.